El fragmento dado de la novela La ciudad de los perros por Mario Vargas Llosa es casi el comienzo del libro. Habla cuando Cava hace su travesura y su grave error de robarse el examen de química solo porque Jaguar lo ordenó y forzó a hacerlo. Casi nadie en el curso había estudiado para el examen, y muchos lo ocupaban. Cava fue el único que se atrevía a robarlo, más que todo por la presión que Jaguar le daba. Todos le temían a Jaguar y tenían que hacer lo que él les ordenaba. El fragmento muestra lo violento, secreta y emocionante que es la atmósfera en el libro. Todo lo que hacen los cadetes lo hacían a escondidas de los tenientes para no ser castigados. Como por ejemplo, jugaban con cartas, bebían, tenían cigarros, robaban uniformes, creaban novelas eróticas y muchas otras travesuras que tenían que hacerlas a escondidas. Por eso, la atmósfera es muy secretiva y es más que todo violenta por la manera que todos se tratan. Entre los cadetes son bien pesados, son bruscos porque para ellos entre más saben pelear, más hombres son. Tratan con mucho respeto hasta algunos de los maestros indefensos, y casi siempre todo empieza por Jaguar y los demás solo le siguen la corriente. Al maestro le escupen, se burlan de él y les dicen groserías, y el maestro ni sabe qué hacer para pararlos. Pero después están otros tenientes como Gamboa que les tienen mucho respeto y como miedo. Cava está haciendo su deber y de pronto comete un simple error. No fue lo suficientemente cuidadoso y quiebra la ventana. No podía dejar que lo encontraran robándose el examen, porque lo iban a expulsar, porque ya que los tenientes eran muy estrictos con los estudiantes. Estaba lleno de terror, no se podía ni mover, no podía ni hablar, solo su fuerte respiración se podía escuchar. Lo único que quería hacer era salir lo más pronto posible de ahí, irse a su cuarto, meterse en la litera y cerrar los ojos, y tratar de olvidarse de todo. Cuando estaba tirando los vidrios para no dejar ninguna evidencia, se daña la mano, y de pronto sale Jaguar. Le pregunta que si había terminado, y luego se meten al baño, como siempre, en secreto todo, para que nadie los pudiera ver o escuchar. Cava le confiesa que hizo un error y que rompió un vidrio, y de repente Jaguar empieza a ponerse muy violento. Esto muestra exactamente cómo es Jaguar con ese simple detalle. Su compañero se había arriesgado para conseguir algo que lo beneficiaba mucho a él y cometió un simple error que a cualquiera le podía pasar. En vez de ayudarlo y decirle que no se preocupe ni nada, se pone agresivo contra Cava. Lo tenía sujetado bien fuerte de las solapas y no lo soltaba fácilmente. Lo regaña, diciéndole que tenía que ser sereno y que si se daba cuenta, que si alguien se daba cuenta de lo que habían hecho, que se iba a arrepentir. Cava estaba lleno de terror, pensando en todas las consecuencias que podían ocurrir si se daban cuenta. Él trataba de quitarle las manos a Jaguar de encima porque lo estaba lastimando, pero Jaguar ni se movía y le gritaba más, le decía que no lo tocara. Cava, muerto de miedo, le dice que no se preocupara, que nadie lo vio, que no había nadie ahí y que si alguien lo descubría por alguna manera, él iba a decir que solo fue él, no iba a delatar a Jaguar. Y Jaguar, en vez de disculparse y dejar de asustarlo más, se burla de él y solo le empieza a decir que es un miedoso. Jaguar es un personaje muy fuerte y bien violento. Todos los integrantes del grupo de El Círculo hacían lo que él les ordenaba, ya que era el líder. Después de que les demostró a sus compañeros lo bien que se podía defender y que no le tenía miedo a nada ni a nadie, decidieron formar su propio grupo y le escogieron a él como el líder. Era muy ágil y sin miedo a nada, se defendía de cualquiera, hasta los del año mayor. Jaguar actuaba sin pensar, nunca se preocupaba por las consecuencias que podían ocurrir. Hizo muchos errores, pero nunca los admitió, solo al final cuando se trata de asesinar a uno de sus compañeros. La mayoría de los cadetes siempre le seguían la corriente a todo lo que el Jaguar hacía, especialmente cuando se trataba de molestar al esclavo. Jaguar le encantaba molestar a los más indefensos, solo porque sabía que él sí podía pelear y nadie le decía nada ni se trataban de defender. Todos trataban de ser como él, pero él era muy frío y agresivo. Tenía un pasado oscuro y sin mucho amor. Todas las personas que él había querido lo habían abandonado y todos le decían que iba a terminar en la cárcel, incluyendo a su propia madre.
Teresa, que fue la mujer que amó desde que estaba pequeño, también lo expresó, y desde entonces sentía que no tenía nadie con quien hablar ni nadie que creyera en él. Comienza a hacer muchas cosas indebidas, empezando por juntarse con el flaco Higueras. Peleaba con la gente, era un delincuente y era bien mentiroso. Y después de muchos eventos de la novela, se da cuenta que ocupa ir al colegio militar para tratar de mejorar. No siempre fue así de malo y frío. La gente y las acciones que pasaron en su vida lo convirtieron a ser así. El personaje de Cava es muy distinto al del jaguar. No se menciona mucho durante la novela, ya que poco después de haberse rodado el examen, el esclavo lo denuncia y es expulsado. Hablan un poco más de él en los capítulos siguientes. Está castigado en el calabozo y una vez lo sacan al sol donde todos sus compañeros están en posición y lo pueden ver. Está muy débil y los tenientes lo humillan. Lo llamaban el Serano y siempre le hacía caso y le tenía mucho respeto a Jaguar. Muchas palabras y la mayoría del vocabulario del libro La ciudad de los perros era muy difícil de entender, pero con eso aprendí mucho más de nuevas palabras para agregar a mi lenguaje diario. Cada palabra que no entendía la buscaba en el diccionario y así le podía seguir leyendo y podía seguir entendiendo todo lo que estaba pasando. El lenguaje de la obra no es muy culto, sino que más bien es un poco vulgar y como erótico. Solo en la segunda línea del fragmento ya están mencionando una mala palabra que dice Cava cuando rompe el vidrio. La mayoría de los personajes son adolescentes y usan ese tipo de lenguaje juvenil. Son hombres que no tienen mucha educación, falta de moral y mucha indisciplina. Más bien por eso es que están en ese colegio militar, porque quieren tratar de formarse. Algunos están ahí a la fuerza, como sus papás lo metieron ahí, o otros simplemente por su propia voluntad, como Jaguar, que más bien él hizo que su padrino lo metiera ahí. La novela es muy detallista, describe todo lo que pasa para dejar al lector con una imagen clara de lo que pasa en la vida de cada uno de los personajes mientras están adentro o fuera del colegio. Habla mucho sobre el pasado de cada uno de los personajes, más que todo para dar a entender por qué son como son, la clase de vida que han tenido y la clase de familia que tienen, como por ejemplo Jaguar, que tuvo un pasado feo y no con mucha gente que lo quería ni que lo apoyara. Cada personaje de la ciudad de los perros tienen sus propias características y todos son muy diferentes. La mayoría tenían apodos y todos eran por una buena razón. Más bien sus apodos, en cortas palabras, como los describían a cada uno. Como el jaguar era como fuerte y no le tenía miedo a nada. Y después el esclavo porque todo el mundo lo trataba mal y él hacía caso a todos. Y después Alberto le decían el poeta porque él era el que escribía las novelas eróticas y las vendía y todo el mundo se las compraba. Y después como Acaba, que le decían el Serano, porque siempre como que él seguía la corriente a Jaguar y era bien respetuoso con él, le tenía miedo. En el fragmento solo mencionan a Jaguar y Acaba, de todos los personajes, porque la verdad que en el evento que pasó en esa sección del libro fue que comenzó todo lo demás. Si nadie hubiera robado el examen, el esclavo nunca hubiera tenido que defenderse y denunciar al verdadero culpable. Y si eso hubiera pasado, Jaguar nunca hubiera tenido que asesinarlo por ser un soplón, según él. Cada evento del libro sucede por alguna razón, y con el simple hecho de robarse el examen de química, todo el relajo empieza a suceder. La verdad que el libro fue muy interesante de leer y como de entender a cada personaje, las cosas que hacían y cómo era su vida en el colegio militar. Muchas gracias mis chirinos por su atención.